Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidas, gente del mundo hispanohablante, saludos a todos, a México, España, Chile, a Ecuador, a toda la gente que siempre está viendo y comentando. Hoy vamos a estar viendo cómo restauré esta Atari VCS, esta Atari 2600, pueden ver que está espectacular, limpita, y pueden ver que tiene este cable colgando porque le agregué un mod, una modificación que te permite sacar el video por composite, o sea, lo que sería audio y video, en vez de la salida de RF a una televisión común y corriente, de lo cual vamos a estar hablando un poquito más en el video. Yo originalmente de chico tuve esto, que era un clon de Atari 2600 que se llama Froggy Jr. Más adelante vamos a estar restaurando y viendo un poco más cómo funciona esta Atari, este clon de Atari 2600. Así que si les parece vamos a ver todo el proceso de cómo limpié y restauré esta Atari 2600 y al final vamos a probarla a ver qué tal, cómo anda, y les muestro cómo funciona el mod este de video, o por lo menos cómo hacerlo. Así que bueno, vamos al video y bueno, si les gusta espero que se suscriban. Más adelante van a ver, como siempre, mucho contenido de computadoras y consolas retro. Bueno, ahí podemos ver cómo el estado general en el que recibí esta Atari 2600. El estado por fuera, llenísimo de tierra. La conseguí muy barata en eBay. Yo siempre quise una Atari original. Yo solamente tuve un clon que se llamaba Froggy Jr. en Argentina. Y bueno, esta estaba muy barata, pero bueno, pueden ver el estado de por qué estaba tan barata, ¿no? Está muy sucia, andás a ver cuánto tiempo estuvo encerrada. Recordemos que originalmente la Atari salió al mercado en septiembre de 1977. Este modelo es de aproximadamente de 1982. Más adelante vamos a entrar un poquito más en detalle en eso. Dentro de todo, por suerte, no tiene roturas y no se ve nada demasiado terrible. Así que bueno, a proceder a restaurarla. Primero tenemos que sacar 4 tornillos que separan lo que sería la base del frente de la consola y nos permiten acceder a su interior. Tremendo el cable este de la antena. Este cable es para conectarlo a lo que eran las televisiones de antes, que tenían antena analógica, y uno conectaba este modulador de radiofrecuencia de RF a la parte de atrás de la televisión y sincronizaba canal 2 o 3 y así podía jugar con la consola. Se veía bastante mal, pero era lo que había en la época. La mayoría de los televisores venían con entrada de antena, así que no tenía sentido que inviertan en otro tipo de salidas como audio y video, lo que nosotros conocemos como audio y video, que se llama composite. Algo que me sorprendió es que la placa está agarrada al frente de la consola en vez de la base, y hay muchísimo espacio vacío adentro del molde, muchísimo aire y nada adentro. Me sorprendió un poco, no estaba esperando eso. Para ponerse en contexto de lo que era 1977, es el mismo año en el que salen al mercado la computadora Apple II, la primera computadora en masa de Apple, la Tandy TRS-80 y la Commodore PET, la primera computadora de Commodore. Son consideradas las computadoras fundacionales de la revolución de la computación hogareña y salieron al mismo año que la Atari VCS, que es prácticamente una mini computadora. Bueno, como vieron, para desencajarla hay que hacer un poquito de fuerza por donde están los joysticks y las palancas. La base de la placa está muy sucia, pero es algo pegado y se ve como un óxido, como si se hubiera mojado o como si fuera sarro, una especie de calcificación. Para mí le entró humedad o algo por el estilo. No sé si específicamente se habrá mojado, quizás a alguien se le volcó algo en la parte inferior de la consola y solo se mojó esa base, pero es eso o que estaba en un ambiente de mucha humedad. Ahí vimos como presionando los switches sale la placa. La parte del frente parece bastante limpia, por suerte, mejor de lo que esperaba. Pero por fuera está completamente sucia. La Atari 2600 o Atari VCS originalmente se llamaba Atari Video Computer System y después fue renombrada Atari 2600 en 1982.
Ahí podemos ver un poquito más atrás de lo sucio que está. Su procesador es un MOS 6507, que es una reversión del 6502 con menos pines, creo que de 40 a 26 pines, a 1.19 MHz. Ahí estoy soplándola un poco con la turbina para limpiarla un poco, sobre todo lo que sea el polvo y los pedazos de lo que sea que haya que estén sueltos, para cuando después le pase hisopos y trapos con alcohol no se haga como barro de la mugre. Ahí podemos ver que la placa está fechada en la revisión 17 de 1980, que es cuando desarrollaron esta versión de 4 switches, porque originalmente tenía 6 switches, que después les cuento un poquito mejor. Y bueno, es la placa de 1980 en un molde de alrededor de 1982. Ahí pueden ver abajo a la derecha el módulo de RF, ahí lo tienen arriba a la izquierda, que es ese bloque que es como un escudo metálico. Acá tienen otro escudo metálico, todas protecciones para que no haga interferencias o no reciba interferencias de otros aparatos adentro de la casa. Pueden ver que tiene un montón de óxido. Mucho óxido ahí. Estoy convencido de que esto estuvo, no sé si en la casa en donde lo usaban, pero quizás en donde estuvo guardado, en un lugar con mucha humedad o a donde se llegó a mojar o le goteó. Si les interesa, tenía 128 bytes de RAM, 128 bytes nada más, porque no tenía memoria de video. Directamente se hacía lo que es raster graphics, dibujaba en pantalla a medida que iba recibiendo la información para dibujar en pantalla. No es que se podía guardar en memoria un frame completo de lo que se ve en el juego y eso trasladarlo a la pantalla. Entonces no estaba pensada para tener mucha memoria. Después esto terminó siendo como una especie del talón de Aquiles de la Atari 2600. Empezamos poniéndole un poco de flux a las patas del modulador de RF. Este modulador, como dije antes, modula la señal de video de salida del Atari y la convierte en una señal analógica que puede ser interpretada por una televisión como si fuera un canal de aire. Esto mismo hacen muchas otras computadoras de la época. De hecho, vimos que la CZ Spectrum, que restauré hace poco, también tenía este mismo de salida de televisión, pero era un poco más avanzada. Este es de los clásicos que son una cajita de metal pesada gigante, y de hecho me costó bastante sacarlo. Ahí pueden ver que estoy tratando de agregarle un poco de estaño nuevo, para que eso ayude a disolver el grosor del estaño viejo original. Tiene 4 patas de metal que están soldadas a la placa, y después tiene 4 o 5 pines que son las conexiones de audio y video. Ahí tengo una taza con agua para que cuando del chupastaño, tengo un chupastaño que es eléctrico, y que cuando soltás el botón escupe el estaño. Entonces siempre es recomendable tener una taza con agua o algo así para soltar el botón arriba de la taza y que el estaño caiga en el agua y se solidifique instantáneamente. Para la Atari 2600 salieron más de 450 juegos. Fue una barbaridad la cantidad de juegos que salieron para la Atari 2600. La gran mayoría de los muy recordados eran juegos que eran ports de los arcades, que básicamente era el principal trabajo que hacía Atari en esa época. Atari, que sale al mercado con Computer Space y con Pong, y después empieza a hacer muchísimos juegos para las recreativas, para los salones de arcades, y cuando saca al mercado los 2600 empieza a intentar vender esta imagen de ¿te gustan los juegos de los arcades? Bueno, los vas a conseguir en la Atari 2600. Pero de esos 450 juegos no está de más destacar que la gran mayoría son juegos muy poco pensados, que usan al mínimo las capacidades de la consola, y eran en su gran mayoría juegos que no valían la pena. Así es como se fomenta este famoso y tan hablado crash del mercado de los videojuegos de Estados Unidos en 1983. Otro dato interesante sobre el hardware de la Atari 2600 es que el microprocesador obviamente
lee el código de las ROMs, de los juegos que uno le conecta, y tenía un coprocesador que se llama TIA, que era el encargado de interconectar todo lo que eran los joysticks, las distintas señales, la señal de video, y de orquestar todo el resto de las cosas mientras el procesador procesaba el juego. Ahí pueden ver que estoy tratando de sacar el módulo con un poco de palanca. Si se preguntan por qué estoy sacando el módulo, es porque en internet encontré que el módulo se puede reemplazar por un mod, una modificación que se puede hacer a mano para tener salida de video composite, lo que en Argentina conocemos como audio y video, AV, y así poderlo conectar a monitores o televisiones un poquito más modernas, y sobre todo a scalers que me permitan convertirlo a HDMI, RGB y otro tipo de señales para poder capturarlos con la computadora. Ahí terminé usando una malla de cobre para limpiar los excesos de estaño que quedaron en la placa y evitar que no haya ningún cortocircuito ni ningún blow de estaño dando vueltas. Ahora viene la famosa parte en la que le doy duro con el cepillo de dientes, sobre todo con alcohol isopropílico y con bastante vinagre. El vinagre ayuda a limpiar un poco lo que es el óxido, y con el alcohol isopropílico hago que se limpie y se evapore los excesos de lo que sea que tiene atrás. Hay que reconocer que la Atari 2600, la Atari VCS, es definitivamente uno de los sistemas de videojuegos más icónicos de la segunda generación. Miren cómo está el cepillo de dientes. Pero también es una de las consolas más icónicas de la historia de los videojuegos. Y creo que eso es lo que me atrae un montón de redescubrirla, repensarla, y ahora estar pensando un montón de cosas que quiero hacer con esta consola para que la redescubramos juntos. Acá pueden ver que estoy haciendo mi clásico hack de un cartoncito con papel de cocina y alcohol isopropílico para limpiar las conexiones por dentro de donde se conectan los cartuchos. Me parece que el Atari 2600 es un sistema fascinante para redescubrir en la era moderna, y entender un poco cómo se pensaban los juegos, cómo se pensaba la tecnología, cómo se pensaba el hardware, el software. Tengo planes, estén atentos, atentas, porque hay cosas muy interesantes para decir de los juegos de Atari 2600. Y los juegos de Atari en general. Atari fue una empresa que hoy en día está prácticamente olvidada, pero marcó por completo la historia de los videojuegos. Acá pueden ver que estoy anotando los distintos capacitores que tiene la Atari 2600, porque como ya les comenté muchas veces, yo personalmente prefiero cambiar los capacitores de casi cualquier equipo que tenga más de 30 años, inclusive si se ven bien por fuera, porque de todas maneras ya seguramente están llegando a la etapa final de su vida útil, así que si no están funcionando mal, les quedan un par de años para que empiecen a funcionar mal. Y además esta vida útil siempre era pensada en condiciones ideales, y estas consolas o computadoras suelen estar guardadas en un garage húmedo durante 20 años, que afectan mucho los materiales internos de los componentes, sobre todo componentes como los capacitores, que son húmedos por dentro, ¿no? Y ni hablar de una Atari de 1982, en donde ya pasaron más de 40 años desde que fue fabricada hasta que llegó a mi mesa, y le empiezo a cambiar los capacitores. Ahí pueden ver que la placa tiene un capacitor axial, que son estos que las patas salen por el eje, lo ven ahí a la derecha en la placa. Y yo lo que hice fue agarrar uno radial, que las dos patas salen del mismo lado, y agregarle un cable para hacer la pata más larga, y que quede soldado. No me preocupa demasiado, obviamente no haría esto con un equipo más importante, pero acá no me preocupa demasiado porque yo sé que la tengo cuidada y no la voy a estar llevando a ningún lado, así que no hay muchas chances de que una pata se corte y haga cortocircuito o algo por el estilo. Creo que esta técnica la aprendí de mi papá y se la robé a mi papá. Acá soldando los capacitores, y como siempre, después de soldar los capacitores, cortarles las patitas y chequear con el tester que no haya hecho sin querer ningún cortocircuito tirando estaño de más, o soldando sin querer con una pata que esté
al lado o algo por el estilo. Yo recomiendo muchísimo siempre después de soldar y soldar un componente nuevo en una placa, rechequear 2 o 3 veces no haber hecho ningún corto, que no haya quedado ningún pedacito de estaño, que no haya quedado un pedacito de patito de estaño que cayó por algún lado. Le ha pasado a mucha gente del ambiente retro que no revisan porque creen que salió todo bien y después el equipo no prende o hace cortocircuito porque un pedacito de patita de una resistencia o de un capacitor cayó y generó un corto entre 2 patas de un chip o algo por el estilo. Ahí pueden ver cómo estoy poniendo el capacitor radial como si fuera axial. Los cartuchos de esta consola, como les decía, el procesador era el 6507, el 6502 originalmente podía adreciar 64 KB de memoria, pero Atari no lo consideraba necesario, y la verdad es que para la época no era considerado necesario. Acá no es que Atari tuvo la culpa en pensar un sistema con poca memoria y con poco acceso, sino que para 1977 era entendible que no se necesitaban 64 kilobytes de acceso adreciable por el microprocesador. Entonces el 6507 tenía como máximo 8 kilobytes para adreciar por los distintos pines para las entradas y salidas de datos, y los cartuchos de la Atari 2600 en general, la gran mayoría están entre los 2 y 4 kilobytes. Algunos exceden esto, creo que llegaron a ver hasta el 32, pero haciendo técnicas para poder utilizar más memoria. Acá pueden ver que estoy preparando la modificación, el mod para cambiar la salida de video para que en vez de RF sea Composite. Por lo que pueden ver es bastante simple, es un transistor y un par de resistencias, y este módulo va a ser muy útil si funciona, porque me va a permitir conectarlo a, como dije, scalers a HDMI, conversores a HDMI, a la capturadora de video y ese tipo de cosas. Arriba a la izquierda ven el esquema que me hice y las plaquitas para prototipar que yo uso para cuando sueldo y hago cosas acá en mi casa para mí. El esquema, como les dije, lo encontré en internet. Ahora después voy a tratar de buscar el link original, así lo dejo en la descripción del video si les interesa. Esto es algo que voy a tener que aplicar más adelante también en mi consola de cuando era chico, la Froggy Junior, que si la quieren ver está en el video, creo que en el blog número 001 la muestro en pantalla cuando me la traje de Argentina. Como les decía, este modelo es el Darth Vader de 4 switches. La Atari VCS 2600 originalmente tenía 6 switches, y estos switches servían: el primero para prender o apagar la consola, el segundo para cambiar entre televisión a color o blanco y negro, 2 para el nivel de dificultad de cada uno de los 2 jugadores, uno para la selección de niveles o juegos del cartucho, y el último para resetear el juego completamente, para no tener que estar apagando y prendiendo la consola. Ahí pueden ver que la plaquita la traté de cortar y armar para que entre más o menos en el lugar en el que estaba originalmente el módulo de RF. Así me queda estéticamente más o menos linda, y de paso la puedo pegar ahí con silicona, con la pistola de silicona, para que no se mueva y esté en el mismo lugar en el que estaba antes el módulo de video. Una vez todo soldado, otra vez a limpiar con alcohol isopropílico. Tengo entendido que el flux no puede generar cortocircuitos por sí mismo, pero el tema es que el flux es pegajoso, y si bien el flux no puede generar cortocircuitos, sí se le pega mucho la tierra y cualquier polvo que entra se le puede llegar a pegar. Bueno, ahí pueden ver cómo tiene soldada la plaquita y llegó el momento de probar todo esto si funciona. Quedó bastante bien, estoy bastante contento, pero lo importante es que prenda, ¿no? Ponemos el cartucho, está conectado el video y ahora Power On.
suspenso. Bien, tenemos video. Bueno, funcionar, funciona por lo menos. Tenemos video, se ve el juego, pareciera verse todo bien, pero no tengo conectado un joystick, así que ahora vamos a probar de nuevo con un joystick original de Atari 2600 conectado. En este caso con el juego Combat. Excelente, todo se mueve y sigue sin explotar. Lo importante es que no salga humo, que no hayan chispas. El joystick parece estar funcionando como debería. Así que una última prueba. Ahora Pac-Man, algo un poquito más complejo. Y con mi joystick de arcade artesanal que hice a mano. Que también hay un video por ahí donde muestro cómo hice el joystick artesanal de arcade con el formato Atari para poder conectarlo a consolas retro. El juego se ve, no es el mejor juego que van a ver estéticamente, pero se ve. Y mi joystick de arcade funciona. Esto es espectacular, funciona, estoy muy contento. Y bueno, esta es la consola con la que estuve grabando la mayoría de los videos que han visto en donde vemos juegos de Atari 2600 y vamos a ver muchos más. Si este video pasa los 500 subscribers, como festejo para los 500 subscribers voy a estar testeando unos 20 y pico de cartuchos de Atari 2600 que todavía no testé si funcionan bien. Antes de cerrar, igualmente les dejo, acá pueden estar viendo un video del antes y el después, cómo se veía originalmente la consola cuando llegó a mis manos y cómo quedó después de todo el trabajo que estuvimos haciendo para restaurarla, que me parece que es, a mí me parece que es un buen resultado. No sé, me dirán ustedes en los comentarios de este video qué les parece, si les parece que la restauración estuvo linda, si les parece que se ve mejor, y si les interesa y si tienen dudas o curiosidades para compartir con respecto a esta restauración y el mod de video. Bueno, espero que les haya gustado este video de cómo restauramos esta hermosa Atari 2600 de 1982. Así que, bueno, suscríbanse, likeenlo, déjenme en los comentarios si tuvieron un Atari, si planean restaurar un Atari, si hicieron este mod alguna vez, qué juegos les gustaban del Atari 2600 y si no, nos vemos en un próximo video sobre otras consolas retro y otras computadoras retro. Así que suscríbanse y nos vemos la próxima. Chao, chao.